Alabado es Jesús. Bendito es el Rey. El Señor ha tenido misericordia en nuestras vidas porque estamos aquí en la tierra todavía. Estamos respirando, tenemos vida, tenemos salud y es gracias a la misericordia de Dios. Si usted se encuentra enfermo, pídale al Señor que lo sane. Si usted se encuentra con dificultades, vaya a la iglesia, porque en el Señor está la bendición. Vamos al libro de Judas. Judas, versículo 17. Judas, el libro de Judas solo tiene un capítulo. Un capítulo es número 1. Vamos al 1:17 de Judas. Judas capítulo 1 versículo 17. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu dificultad. Déjame decirte que hay un Dios que hace maravillas. Sin importar la dificultad, sin importar lo rebelde que te hayas comportado, el Señor es el que perdona pecados. El Señor Jesús tuvo misericordia de aquel ladrón junto a él crucificado. El Señor lo perdonó. El Señor le dijo: desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, ese hombre, el ladrón, hermano, tuvo misericordia el Señor. Vamos a leer libro de Judas 1, capítulo 1, versículo 17. Gloria a Jesús. Leemos la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, como está escrito en su palabra. Dice así: gloria a Dios. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A alguno que duda, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún ropa contaminada por su carne. Bendito Rey. Gloria a Dios. Bien, oramos esta hermosa hora. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias Cristo por tu palabra. Tu palabra es la que bendice. Tu palabra es la que liberta, Señor Jesús. Señor Dios Todopoderoso, háblanos hoy, Señor Jesús, conforme a tu palabra. Gracias Cristo, porque usted ha hecho maravillas en nosotros. Nos libertó, Padre, de condenación. Señor Jesucristo, háblanos hoy, Padre. Estaremos, Señor Jesús, hablando de tu gracia, de tu verdad, el poder que hiciste, Señor Jesús, de ese milagro, Padre, que hiciste en nosotros, Dios. Cada día usted nos exhorta conforme a su palabra. Señor Dios Todopoderoso, alienta nuestras vidas, motívanos cada día, Señor Jesús, en buscar tu rostro, Señor Jesús. Bendito es tu nombre. Arranca de nosotros todo problema, toda dificultad, toda ira, toda contienda en tu mano. Lo ponemos, Señor Dios Todopoderoso. Bendice a tu pueblo, levanta al caído, restaura esa vida, Dios, que un tiempo te sirvieron, que un tiempo te cantaron, que un tiempo te adoraron, y ahora, Señor Jesús, andan perdidos, andan sin Cristo, perdidos, ambulantes en esta tierra. Ten misericordia, Señor Jesús, con tu poder. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bien, bendito es el Rey. Hemos leído capítulo 1, versículo 17 de Judas. Pero vosotros, amados, tened en memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo. Hermanos, cada día está un hermano ahí predicando el Evangelio. Así que todavía este Evangelio se sigue predicando. Todavía la palabra de Dios se sigue anunciando. Pero va a llegar un tiempo, va a llegar un día donde, hermanos, Jesucristo vendrá por su pueblo. Él vendrá por su pueblo escogido, por aquel hombre de corazón contrito y humillado,
Él vendrá muy pronto. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir adelante. Aquí hemos leído su palabra. Bendito el Rey. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Cada día, hermanos, tenemos que acercarnos a nuestro Dios, buscar la gracia de Cristo, porque hay problemas, hay dificultades, hay angustias, habrán todo el tiempo, pero nosotros tenemos que servirle al Señor, servir al Señor Jesucristo, así como hemos leído aquí en su palabra. Bendito sea Cristo, palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí está la bendición en el Señor Jesucristo, el que murió en la cruz de Calvario por amor a nosotros y resucitó al tercer día. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que valorar la gracia de nuestro Dios. Él, hermano, trazó un plan de salvación. Nosotros tenemos un plan. El plan de nosotros, que ya no vamos a ir a dormir, que ya viene la cena. Es el plan del ser humano cada día. Pero nosotros tenemos que buscar la bendición del Señor. El plan de salvación para el ser humano. Dios te ama. Él no quiere que usted perezca. El Señor no quiere que usted perezca. El Señor no quiere que usted se pierda. Usted fue creado para alabar al Señor Jesús. Dice el libro de Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de salvación para la humanidad. El Señor está ahí para bendecirte. El Señor está ahí para salvarte. Pero el ser humano desprecia la bendición. El ser humano a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno el ser humano. Porque así está el amigo, así está el hombre de esta tierra. Pero qué bueno es Dios, que Dios no quiere que nadie perezca. Dice la Biblia en Romanos 3:23: por cuantos todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos, íbamos directo al infierno. Pero qué bueno fue el Señor que puso la mirada en nosotros. Qué bueno fue Jesucristo que puso la mirada en nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alabar su nombre, seguir adelante, aunque hayan luchas, aunque hayan dificultades, aunque hayan pruebas. Porque el hombre, hermano, desde que viene a esta tierra es pecador. Ya el hombre, cuando ha nacido el niño, ya viene con pecado. Porque, hermano, así Dios lo estableció. El pecado entró desde el primer hombre en esta tierra. Desde Adán, desde Eva, desde ahí reinó el pecado en esta tierra. Pero qué bueno que Jesucristo vino a la cruz. Qué bueno el Señor que se entregó por amor a nosotros, y Él nos limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios allá en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí está la bendición, que el Señor murió por nosotros y Él nos ha perdonado. Usted solo tiene que creer. Solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le dijeron a aquel hombre. Aquel hombre creyó, hermanos. Tenemos que creer en fe, porque ese es el plan de salvación para tu vida, amado amigo y hermano. El problema es que andan viendo el hombre. El problema es que andan viendo los pecados de los demás. ¿Y qué te importa lo demás? Usted tiene que importar su vida. ¿Para dónde va a ir si hoy llegara a fallecer? ¿Para dónde vas a ir si hoy viniera Cristo? Ponete a pensar eso. Si hoy viniera el Señor, hoy en la madrugada, o hoy en este mismo instante viniera el Señor Jesús, ¿para dónde fuera nuestra alma? Hermanos, nosotros tenemos que arrebatar esa salvación. Cada día tenemos que buscar la bendición del Señor, porque el Señor está ahí para bendecirte. El Señor está ahí para ayudarte. Dios no es malo. El malo somos nosotros, que nosotros a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Nosotros somos, hermanos, los que nos desviamos de la gracia de Dios. Nosotros somos los perversos, nosotros somos los malcriados, pero Dios siempre te está dando vida ahí. Dios siempre te está dando esa oportunidad que usted le busque, que adora a su Dios, que le sirva, y estás ahí problemado y estás ahí con esa enfermedad, pero le decís no al evangelio. No es que yo para ser como aquel. ¿Y quién te está invitando a la iglesia para ser como otro?
No, si usted tiene que tener ese anhelo de que el Señor te va a bendecir, pero lo que tenés que hacer es buscar de tu Dios, alabar a Jesucristo. Dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Cristo, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí está la bendición. En Jesucristo está la bendición, hermano. Bendito problema, bendita prueba, bendito proceso que te hizo entender que solo la bendición está en Jesús. Yo no quise entender por la buena. Dijo Dios como le dijo a aquel hombre. Pero aquel hombre, dice la Biblia, que era temeroso, apartado del mal. Y dice la Biblia que ese hombre, hermano, le era fiel a Dios. ¿Y nosotros dónde quedamos? Y nosotros con un mal comentario que escuchamos, le salimos peor al ser humano. Porque así es el hombre. Así es el ser humano. Así somos nosotros. Pero qué bueno es Cristo, hermano, que Él vino a la tierra. Él vino a morir por nosotros en la cruz de Calvario. Y ahora nos ha fortalecido. Dice la Biblia allí en el libro de Job, que no había ninguno otro como Él. Hermano, dice la Biblia que ese hombre era perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Dice la Biblia que Él les presentaba holocaustos al Señor todos los días. Por si alguno de mi familia, decía Job, por si alguno de mis hijos, Dios, aquí te presento este holocausto. ¿Y usted cuántas veces le presenta culto de acción de gracias a Dios? A veces el ser humano cuando escucha acción de gracia, van a dar comida. No, es que no solo depende de comida el hombre. Dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que servir a nuestro Dios sin importar la dificultad. Yo tomé una decisión. Hermano, si antes cuando andaba de bolo, cuando andaba de malcriado, de loco, cuando andaba ya perdido, el ser humano siempre lavaba. El hombre siempre va a hablar, haga lo bueno o lo malo, el ser humano siempre va a hablar. Y hoy andaba todo bolo, todo marihuanado, y el hombre, el ser humano, la mujer, el hombre siempre hablaba. Y hoy que soy cristiano, más van a hablar, pero gloria a Dios, porque sé muy bien que Cristo ha perdonado mi vida. Sé muy bien que el Señor, hermano, ha hecho maravillas, y nosotros tenemos que saber cuál es el camino de la verdad. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que ahí estémonos seguros en Jesús. No ande escuchando negativo. No ande escuchando a su vecino. Hay veces el ser humano, el hermano, la hermana, en vez de buscar de Dios, en vez de congregarse, al vecino se va. Y a veces el vecino ni cristiano es. Voy a ver qué consejo me da. No, váyase mejor de rodillas. Váyase a la Biblia. Hermano, yo empecé a leer la Biblia como loco. A compartir los textos bíblicos a todos. ¿Qué me importa a mí que me bloquean, hermano? Si gloria a Dios por mí. Gloria a Dios por mí, hermano. Porque tuvo misericordia el Señor por mi vida. Yo doy gracias a Dios por eso. Porque muerto era. Ya dice mis amistades, mi familia, que yo ya no tenía signos vitales. Ya estaba más para allá que para acá. Pero qué bueno fue el Señor, hermano, que Él tuvo que pasarme ese proceso. ¿Para qué? Para que yo buscara de Dios. Porque a veces el hombre, mientras todo esté bien, el ser humano no se acuerda de Dios. Mientras en la hembra todo esté bien, la hembra no se acuerda de Dios. Es necesario una dificultad. Es necesario un problema. Dice la misma palabra de Dios que a través de diversas pruebas es necesario que el hombre comprenda y busque del Señor. Es necesario la prueba. Es necesario la dificultad. Por tanto, nosotros tenemos que valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Buscar la paz de Cristo. Buscar la bendición del Señor. Porque Dios está ahí para bendecirte. Dios es bueno con nosotros. Él va a venir a juzgar a su pueblo. Yo no sé tú lo que hayas hecho en esta tierra. Pero dice la Biblia que solo en el Señor está el perdón de pecado. Solo en Cristo está la bendición. Dice Salmo 75:7, mas Dios es el juez, y a este humilla y a aquel enaltece. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Dice Salmo 75:7. Así que nosotros tenemos que seguir adelante.
Tenemos que seguir buscando la bendición del Señor, porque es Dios, hermanos, que te va a bendecir. Dice Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Humillémonos delante de Dios. Humillémonos delante de Jesucristo. Hay circunstancias en la vida que a veces nosotros no entendamos, no comprendamos. No entendemos el porqué de la situación, pero Dios está ahí siempre para darte victoria. Jesucristo murió en la cruz y Él se lo prometió a sus discípulos. Me voy pues a preparar moradas, y donde yo estoy también ustedes estarán, pero no los dejaré solos. Con ustedes estará el Consolador, con nosotros está el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Por tanto, nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que proseguir siempre el camino del Señor. Hay circunstancias en la vida, como les comento, que a veces no entendamos. ¿Y por qué a mí me llegó esto si yo siendo bueno? Y el mismo Jesucristo lo dijo cuando le llegó aquel hombre: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para llegar a la salvación? Y Jesucristo le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo mi Padre que está en el cielo, le dijo. O sea que el mismo Jesús, siendo Dios, sabía que nada en la tierra es bueno. Bueno, solo Dios, hermano, solo Jesucristo es bueno. Solo Dios es el bueno. Dice la Biblia en 1 de Pedro 4:18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, tenemos que seguir adelante. 1 de Pedro 4:18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Y se ha preguntado usted quién es el justo? ¿Quién es el justo? ¿Qué le dijo Jesucristo a aquellos hombres? Porque aquellos hombres buscaban nada más servir al Señor. Pero como el Señor Jesús sabía el corazón de aquellos hombres, solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios cada día. Buscar la bendición de Cristo, porque Dios es bueno. Es Jesús que hace maravillas. Si usted está pasando pruebas, dificultades, pídale al Señor la bendición. Quizás usted no tiene trabajo, hable con Cristo, dígale: Señor, usted sabe de qué cosa yo tengo necesidad, ayúdame, dame la bendición. Hable con su Dios, humíllese delante de Cristo. Pero el hombre que se va a andar humillando, no se humilla delante quizás de nadie en esta tierra, y se va a andar humillando delante de Dios. Hermanos, pero queremos la bendición. Yo tomé decisiones que quizás para mis padres, para ellos quizás no era buena, pero yo sabía que Dios me iba a hacer ese milagro, porque yo empecé a leer la Biblia, y había madrugadas que pasaba leyendo la Biblia. No dormís, me decía. Está bueno, no dormís, vos no te das sueño, pero leo la Biblia. Hermano, usted empápese de la verdad. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. ¿Cómo? Dad gracias en todo. ¿Cómo que en todo? Si Dios a mí me quitó lo que yo más anhelaba, me quitó mi familia, ¿y cómo yo voy a agradecer a Dios? Pero aquí dice la Biblia, dad gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Comencé a leer la Biblia y decía yo, bueno, qué bueno es Dios, porque quizás Dios quiere que aquí esté con mis padres, con la familia. A veces cuando el hijo está fuera de los padres que ellos quieren buscar su propio camino, uno por un lado y otro por otro lado. Pero qué bueno es Cristo, porque Dios es el que hace, hermanos, que la familia se vuelva a unir. Nosotros tenemos que seguir buscando la misericordia de Dios, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu proceso. Esa es la voluntad de Dios. Usted solo tiene que humillarse delante de Cristo, y Dios mismo te va a bendecir. Dios mismo, hermano. Yo tenía una hernia en mi estómago. Andaba una hernia de 1/4 de largo y como 5 dedos de ancho. Pero yo, hermanos, nunca me declaré que eso era mío. Yo más bien le decía a los pastores, a mis padres, claro, yo ya había leído la Biblia, donde decía que lo que declaremos con nuestra boca, eso será. ¿Qué es lo que tú hablas? Te declaras enfermo,
te declarás derrotado, te declarás en quiebra. No, así vas a estar siempre. Declarate en victoria, declarate sano. Le decía a mi mamá, mami, vos estás sana, vos no tenés nada, vos demonios tenés, le decía, porque supuestamente ella decía que tenía diabetes. No tenés nada, mami, nada. La Biblia dice que Jesucristo llevó las enfermedades en la cruz de Calvario y Él hizo ese milagro en nosotros. Y ahí está ella, sana para la gloria de Dios. Porque lo que usted tiene que hacer es creer que la bendición llegará, creer en la respuesta de Jesús, creer en Jesús, porque solo en Él está la bendición, solo en Jesús. Pero ¿cómo crees la bendición y solo pasas murmurando, murmurando del otro, murmurando de la otra, murmurando de tus hijos, murmurando de todo? ¿De quién no murmura el ser humano? Pero nosotros tenemos que seguir a Jesús. Aquí en el libro de aquí en Judas 1 de Judas capítulo 1 versículo 15 dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos y cuya boca hablan cosas infladas y adulan a las personas para sacar provecho. Habrán siempre esa gente, murmuradores. Lo habrán siempre, pero usted siga adelante, siga a Jesús. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Es Cristo que te quiere libertar, es el Señor que te quiere ayudar, es el Señor Jesús que hizo maravillas en mi vida. Él me libertó, hermano, de condenación. Yo venía, hermano, sin entendimiento. Me pusieron a mis padres por videollamada. ¿Y ustedes quiénes son?, les decía yo. Yo no los conozco a ustedes, pero como yo había pasado el proceso del accidente, hermano, no es fácil pasar un mes en coma. Solo aquel que ha estado muerto, ahí se da cuenta uno que después de esta vida hay otra. Ahí me di cuenta yo que después de esta vida hay otra. Y yo escuchaba que los hombres decían: este hombre ya está muerto, este hombre ya no vive. Y llegaban las amistades a llamarme, a decirme: William, no te mueras, hey, venite, no te vayas, aquí estate con nosotros. ¿Y cómo? No podía. Solo Dios conmigo ahí, hermano. Y qué bueno fue el Señor, porque escuchó las oraciones de mis padres, escuchó las oraciones de mis hermanos. Dice mi papá que cuando me pasó ese accidente, él comenzó a hacer cartas para entregarlas a las iglesias para orar. Y ahí podemos ver que la clave está en la oración. Dice la Biblia ya en San Mateo 21:22: y todo lo que pidiéremos en oración, creyendo, lo recibiremos. ¿Cómo? Todo lo que pidiéremos en oración, creyendo, lo recibiremos. Todo es todo. La bendición llegará siempre y cuando te humilles delante del Señor. El Señor Jesús te quiere perdonar. El Señor Jesucristo quiere hacer maravillas en tu vida, porque Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de nuestras vidas. Él le pertenece todo. Todo lo que está en esta tierra, dice la Biblia, que de Él es el mundo y su plenitud. El mundo de los que en él habitan. A Él le pertenecemos, hermanos. Dice la Biblia ya en Ageo 2:8: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo le pertenece a Cristo. Todo le pertenece al Señor. Por tanto, yo no sé cuál sea la tentación, la dificultad, la prueba que te ha llegado. Dice la Biblia que juntamente con la tentación Él da la salida. Él te va a la victoria siempre y cuando te humilles delante del Señor. Van a haber pruebas, van a haber angustias, van a haber tentaciones que de repente uno está bien y la tentación llegará siempre. Y no le llegó la tentación a Jesús, pues. Y Jesucristo, siendo Dios, le llegó el enemigo a tentarlo. Si postrados me adorares, le dijo la serpiente. Le dijo el demonio: si postrado me adorares, te daré todo esto.
Yo me imagino que Jesús decía, pobrecito, si supiera que todo esto yo lo he creado, hasta vos te he creado, pues creo que le hubiera dicho Jesús. Pero como Jesucristo vino a cumplir, hermano, la palabra, Él vino a cumplir y así lo estableció. Así que nosotros tenemos que seguir a Jesús. Dice allá en 1 Corintios 10:13, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que la prueba, la circunstancia, la dificultad que estás atravesando, Dios lo sabe que lo podés resistir. Dios sabe que podés buscar de Dios así en la prueba. Hermano, yo estando ya todo mutilado, ya había venido a mi país con una pierna quebrada, con un hueso de fuera, con el estómago abierto, con la traqueotomía aquí en la garganta que no podía ni hablar. Pero yo le decía a mi papá, vamos a la iglesia. Voy a ir a la iglesia. Es que a veces, hermano, es necesario el problema al hombre. Es necesario la enfermedad a la hembra para que busque del Señor. Porque la Biblia lo aclara, hermano. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y dele gracias a Dios que usted es uno de esos escogidos que está en esta tierra, que todavía está aquí, dice la Biblia, y todo lo que respira, alabe a Jehová. Por tanto, nosotros tenemos que buscar la bendición del Señor, buscar a Jesús mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, dice su palabra. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, en cual dice la Biblia que Él tendrá, hermano, misericordia de nosotros y Él va a perdonar tu vida. Él quiere perdonarte. Bendiciones, gracias. Dios te bendiga. Sigamos a Jesús cada día. Sirvámosle al Señor porque Dios es bueno, hermano. Él me libertó a mí. Iba a los médicos aquí en El Salvador y el doctor me decía, ¿tenés diabetes? No, doctor, yo ni sé qué es eso, le decía. No, es que sí, tenés diabetes, me decía. No, doctor, reprendo en el nombre de Jesús, decía mi mente. Yo no tengo eso, doctor. Bueno, y me hacían exámenes, después llegaban otra vez. Ah, pues no, hijo, está limpio. Sí, tenés razón, está limpio. No tenés nada. Es que yo le decía, doctor, evangélico, va, me dice. Tuve que ser procesado. No quise por la buena. Tuve que ser procesado, hermano. Dice la Biblia, instruye al niño su camino para cuando fuere viejo no se aparte de él. Pero a veces el joven, conforme va creciendo, se porta mal, se porta rebelde. Vaya, a mí ya no me ande diciendo nada, viejito. Además yo ya trabajo, yo ya tengo mi DUI, yo ya tengo mis credenciales, yo quiero hacer lo que yo quiero, y usted ya vivió, déjeme vivir mi vida. ¿Y qué pues? Así habla el joven. Así hablaba yo también. Pero como Dios dice su palabra, que como al Padre, el Hijo, quien quiere, Él corrige. Así que bendito problema que nos hizo entender que solo en Él está la bendición. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a Cristo, buscar de la bendición del Señor, porque Él nos ama, hermanos. Si nos pasa el proceso es porque Él nos amó primero. Dice la Biblia que Él nos amó primero. Nosotros no, nosotros queríamos nada más guaro, queríamos nada más mujeres, queríamos nada más diversión, queríamos nada más placeres de esta tierra. Pero cuando usted está ya predestinado para salvación, no importa dónde usted se vaya a meter. Aquel hombre se fue huyendo, dijo, no, yo qué voy a andar predicando en aquella gran ciudad, si aquellos hombres son rebeldes. No, dijo, mejor voy a pagar mi pasaje para irme para otro lado. Así que cuidadito usted para dónde va a pagar su pasaje. Dice la Biblia que Jonás pagó su pasaje. Jonás dice que pagó su pasaje para su perdición. Y pagó ese pasaje para llegar a aquel vientre del pez. Así que, hermano, ahí analicemos bien la palabra de Dios. Ahí está la Biblia. La palabra de Dios es la que se cumple. La palabra de Cristo es la que bendice. Por tanto, nosotros tenemos que
buscar de la bendición del rey. Este hombre, por rebelde, le fue mal. Se fue a huir a otra ciudad. Así que, hermanos, ya no le tengamos miedo a la presencia de Dios. Es que ser cristiano es duro, vivir para Dios y siempre peco. Y no, la Biblia dice, pues, por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso vino Jesucristo, para deshacer toda obra de maldad. Para eso vino el Señor, para deshacer toda obra de maldad. Allá dice la Biblia, en Primera de Reyes, ahí donde leímos. Primera de Reyes 8:39 dice: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Hermano, lo que Jesucristo quiere es que usted le sirva, es que usted le adore. Por tanto, nos tenemos que luchar cada día con este cuerpo. Y Jonás entonces decidió huir de la presencia de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Dice la Biblia en Jonás 1:3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuidadito con el pasaje que usted vaya a pagar, hermanos, para alejarse de la presencia del Señor. Hay muchos que dicen: no, de todos modos, una vez al año no hace daño, dice el ser humano. No, te va a llevar a la perdición. Pero este Jonás tuvo que pasar el proceso de Cristo. ¿Cuántos hombres hoy en día están pasando el proceso de Dios? Le llegó a tiempo la palabra de Dios. Le llegó a tiempo, pero no quisieron entender. Llegaban allá a mi vida pastores, hermanos, gente que conocía, cristianos, me decían: William, Dios te ama, vamos a la iglesia. No, eso no es para mí. En El Salvador lo hacía. E incluso conseguíme un teclado, que yo te toco teclado. Me burlaba del evangelio. Me burlaba, hermanos. Pero todo eso, todo tiene su tiempo, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, y todo lo que está debajo de los cielos tiene su hora. Así que quizás no ha llegado tu día, no ha llegado tu hora. Es porque Dios ha tenido misericordia de tu vida. Así que vuelve a tu Dios. Vuelve a Jesucristo. Este hombre no quiso entender por las buenas. Entonces este hombre, pagando su pasaje, se fue a huir a otra ciudad. Tuvo que pasar el proceso de Dios. Pero qué bueno que Dios, hermano, le dijo a la ballena: mira, ballenita, oye, pececito, este hombre solo me lo vayas a tragar, por favor, no lo vayas a masticar, porque si lo masticas lo vas a matar. Solo tragátelo. Y como mejor los animales, hermanos, obedecen. Imagínate, mejor los animalitos obedecen. Entonces dice que este hombre estuvo 3 días dentro del vientre del pez. Dice la palabra de Dios. Entonces Jonás, dice el Jonás capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Ahí en el problema, hablar con Dios. Ahí en la circunstancia que estás atravesando, hablar con Dios, decirle: Señor, aquí estoy. Sé que soy un por gusto, pero tú me vas a ayudar. Estando en aquella cama de un hospital, yo decía: Señor, tú me hablaste a tiempo, pero yo no quise obedecer. Mis padres siempre me lo dijeron, pero aquí estoy. Me tienes con vida, ayúdame. Sácame de aquí, te prometo que te voy a servir. Hay debilidades siempre, hay circunstancias, hay pruebas, hermanos, porque mientras estemos en esta tierra van a haber tentaciones, van a haber circunstancias, van a haber pruebas, van a haber tentaciones, pero usted tiene que entender que el Señor está ahí siempre para bendecirte. Entonces dice la Biblia que este hombre oró estando dentro del vientre del pez. Le clamó al Señor estando en el problema.
le clamó a Cristo, dice la Biblia, allá en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, yo he visto la bendición, yo he visto la respuesta, la prueba ha llegado a mi vida, pero el Señor, hermano, me ha sacado en victoria. ¿Cómo? Buscando del Rey. Tentaciones llegarán siempre, porque el enemigo dice que el Satanás, el diablo, anda como el león rugiente viendo quién devorar. Pero depende de usted y de mí. Depende de cada uno de nosotros que tenemos que seguir adelante. Ya deje de estar pagando su pasaje para hacer lo malo. Mejor pague su pasaje para buscar a Cristo, que en Él te va la bendición, en Jesús te va la respuesta. En Cristo hay bendición, hermano. Nosotros tenemos que seguir adelante. Dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, sino solo en Jesucristo, en el Señor Jesús. En Él está el perdón de pecado. En Jesús está la bendición. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir buscando de su presencia, alabar su nombre, meternos a la bendición. No solo como aquel hombre, como Pedro, dice la Biblia que Pedro, habiéndolo negado, dice que los seguía de lejos. Iba siguiéndolo de lejos Pedro, después que lo habían negado. De lejos lo iba siguiendo Jesús lo que pasaba. Y hasta le llegó uno, tú eres uno de ellos también. Tú andabas con ellos también. Y Pedro lo negó. Dice la Biblia que 3 veces lo negó. ¿Cuántas veces usted lo niega? No, hermano, ya no seamos como ese hombre. Fortalezcámonos en Cristo. Dice la Biblia ya en Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Cada día tenemos que santificarnos. Cada día tenemos que buscar ese perdón de pecado. Porque el ser humano, el hombre falla con ver, con hablar, con los pensamientos todo el tiempo. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, buscar la bendición del Rey. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Resistirá al diablo y él huirá de vosotros. Seguí adelante, seguí congregándote, seguí predicando el evangelio. Yo tomé una decisión. Había momentos que aquí, hermanos, el problema siempre va a estar. Te van a callar cuando estés hablando del Señor. Te van a decir, cállate, vos solo lo mismo predicás. Ya aburrís solo lo mismo de que Cristo viene y nunca viene. Ahí te vas a quedar por estar hablando así. Yo no me quiero quedar. Yo ya pasé el proceso. Ya me di cuenta que estando en ese mes estando en el mes en coma, ahí me di cuenta que después de esta vida hay otra. Así que depende de mi vida. Aquí no depende de mis padres, ni de mis hermanos, ni de los vecinos. Depende de yo y Dios. Usted y Dios depende para dónde usted quiere ir su alma. Usted depende para dónde quiere ir su alma. Por tanto, nosotros tenemos que seguir adelante. Entonces dice la Biblia que este hombre, estando en la prueba, estando en la dificultad, estando ya dentro de aquel pez, le clamó al Señor. Y el Señor Jesucristo, que tuvo misericordia, escuchó el clamor. Porque el Dios escucha el clamor de su pueblo. Dice la Biblia allá en Jonás 4:2, oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Porque me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Aún este hombre está en el problema, sabía que Dios tenía misericordia de él. Dios tiene misericordia de usted, pero usted rebelde, no quiere. Es que yo para usar ese mantel blanco en la cabeza, qué ridículo me voy a ver. No, mejor no, así voy a estar como estoy. De todos modos, yo no le hago daño a nada, no me meto con nadie. Pero como Dios quiere que le sirvas, Dios quiere que le busques de Él, Dios quiere que te levantes, que seas valiente. Dice la Biblia que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Ahí dice la Biblia. Los cobardes, los hechiceros, los idólatras no entrarán al reino de los cielos.
Allá dice la Biblia en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, la palabra de Dios es un índice. Cada día usted tiene que leerla. Yo tomé una decisión que cada día estoy leyendo un capítulo de la Biblia y después orar 1 hora. Usted quizás dice, pero es que yo no tengo con quién orar. Conéctese todos los días a las 5 de la tarde. Ahí estamos clamando, pidiendo misericordia. El Señor es el que sana. El Señor Jesús con su Santo Espíritu es el que bendice. El Señor Jesucristo, Él te quiere bendecir, amado amigo. Por tanto, usted siga adelante. Siga a Jesucristo, porque de Él es todas las cosas, dice la Biblia ya en el libro de Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. El Señor es Espíritu. Él es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo hay libertad, dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que buscar de la bendición del Rey, que nadie te engañe. Van a ver en esta tierra, dice la Biblia, que van a venir, hermanos, hombres, van a venir engañadores, pero nosotros tenemos que seguir a Jesús. Dice la Biblia ya en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas y situletas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Así que tenemos que perseverar. Dios te quiere bendecir hoy. Cristo te quiere perdonar. Preparémonos cada día. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy Jesús te quiere bendecir. Hoy el Señor Jesús te quiere perdonar. El Señor Jesucristo dice en la Biblia, este es el día que ha hecho Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en Jesús. Jesucristo te quiere perdonar hoy. Reconciliate hoy si usted le ha fallado. Hoy tenés el perdón de pecado. Mañana puede ser demasiado tarde. Levántate hoy. Servirle al Señor. El Señor te quiere bendecir. Él te quiere dar respuesta. Solo en Jesús la vas a encontrar. Ahí no te encuentres, levanta tu mano derecha, repite tu oración conmigo, decirle al Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te he fallado. Perdona todos mis pecados hoy y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias Jesús por morir por mí en la cruz de Calvario y darme vida eterna. Me reconcilio hoy, Señor Jesús, delante de usted. Ayúdame Jesús a serte fiel. Gracias Dios, gracias Cristo. Amén y amén. Usted que se encuentra enfermo, ponga la mano, ahí no tiene el problema. Quizás tiene dolor de cabeza, quizás tiene infección en la garganta, dolor de estómago, esa espalda desviada. Es el Señor Jesús que va a hacer ese milagro. Usted solo tiene que creer. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, dice su palabra. Señor Jesús, llega usted a sanar al enfermo. Toda dificultad, todo problema, toda adversidad, toda enfermedad, usted la llevó en la cruz de Calvario. Sana, bendice, liberta, Señor Jesús, con tu poder. Venga usted descendiendo, Espíritu Santo. Desciende, Espíritu de Dios, Señor Jesús. Venga usted sanando, Padre, el enfermo. Sana, Señor Jesucristo, dolor de cabeza, esa pérdida de cabello, Señor Jesús. Opera milagros, Señor Jesús, sanando, Padre, la vida, Señor Jesús, que se encuentra en el extranjero. La niña Nidia, vengo usted a bendecir, Padre, Señor Jesús, la familia Mejía, en tu mano está mi hermano Oscar, mi hermano Billy, vengo usted a bendecir, Padre, los niños Catherine, Billy, en tu mano está esa familia, Dios, con tu poder, Señor Jesús, vengo usted a bendecir, Padre, vengo usted salvando y libertando las congregaciones, Dios, vengo usted a bendecirlos, Padre, con tu poder, lleva lo necesario, Señor Jesús, vengo usted cancelando deudas, Padre, iglesia, Cristo te llama, en tu mano está, lleva pueblo nuevo, Señor Jesús, a las iglesias, Dios,
Llega usted a bendecir, Padre, tocando, libertando con tu poder. Gracias, Dios Todopoderoso. Solo en usted está el perdón, solo en usted está la solución, solo en usted está la salvación. Gracias, Cristo, por renovar fuerzas. Gracias, Dios, por mantenerme sano. Señor Dios Todopoderoso, sanaste a mi madre, sanaste a mi padre, toda dificultad, toda dolencia de cuerpo, toda adversidad, Padre. Sana sus pulmones, sana esos riñones, Dios. Sana, liberta, Padre, con tu poder, Señor Jesucristo. Por eso, Dios, sanaste esa traqueotomía en mi garganta, sanaste esa hernia en mi estómago, Dios. Sanaste esas costillas quebradas, Dios. Gracias, Cristo, por mantenerme sano, Señor Jesús. Te pertenezco a ti, Señor Dios. Todo por eso tu palabra dice que antes que nosotros te pidamos, tú lo conoces todo, Dios. Glorifícate, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús. Bendice a esas amistades que se encuentran en California. Donde quiera que estén tus hijos, Dios, venga usted a fortalecer, salvando y libertando con tu poder. Gracias, Cristo, te presentamos este culto, Dios, en acción de gracias por la respuesta, por la vida, por la bendición, por la vida eterna, Señor Jesús. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguir adelante, Padre. No nos queremos desviar, Padre, de tu bendición. Arranca de nosotros todo lo que Dios te agrada, Padre. Queremos serte fiel cada día, Señor Jesús, con tu poder. Señor Jesús, tu palabra dice que antes que nosotros te pidamos, tú lo conoces todo, Dios. Gracias, Cristo, por los alimentos que tú has provisto. Señor Jesús, llévale, Padre eterno, la bendición a tus hijos, Padre. Quizás no tienen que comer. Llega usted, Padre, bendecir, Padre, esa canasta básica en tus manos está. Llévales el alimento, Padre. Tener misericordia de esas vidas que andan perdidas en las calles, Dios. Señor Jesús, la vida de Chepito, tus manos está, Padre. Tener misericordia de esas vidas que duermen debajo de un puente. Tener misericordia del borracho. Tener misericordia del drogadicto. Tener misericordia del brujo, del hechicero, de la pitonisa. Venga usted salvando esas vidas, Dios, con tu poder. Gracias, Dios, las congregaciones en tus manos está. Mi hermano César Mestizo, congregación Tierra Prometida, y un sello de pan en tus manos está, Padre. Bendice a mis hermanos. Venga usted a bendecir, Padre, con tu poder. Llévales, Padre, la bendición a tu pueblo, Señor Jesús. Guarda a cada habitante, Señor Jesús, de esta reparto San Ramón, en tus manos está. Soy a pan en tus manos está, Señor Jesús. Bendícelos con tu poder. Gracias, Dios, por la bendición, por la vida, por la respuesta, Dios, que tú nos has dado. Gracias, Cristo, por el techo que tú has brindado. Gracias, Cristo, dando fuerza, fortaleza, Padre. Guíanos con tu poder, Padre. Bendice a tu pueblo, Padre. Señor Jesús, esas vidas que se encuentran en el extranjero, en tus manos está. Los países vecinos, toma usted en control, Padre. Ese país de esa catástrofe, Señor Jesús, ese país de Venezuela, en tus manos está, mi hermana. Vengo usted a bendecir a mi hermana Yesenia Yarza, en tus manos está su familia. Protege esas vidas, Padre, en Venezuela. Dale esa gracia, Señor. Ten misericordia, Padre. Señor Jesús, que quizás están esas vidas, Padre, ahí vivos, quizás en esos escombros, Dios. Dale fuerza, fortaleza, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, esas vidas, Padre. Vengo usted a bendecirlos, Padre, con tu poder. Gracias, Dios. Tú eres bueno, Padre. Tú libertas, Señor Jesús. Queremos estar preparados, Padre, cada día, Señor Jesús, para cuando usted venga, gloria, Señor Jesús. Que nada ni nada los quite el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús, tener misericordia de los jóvenes, tener misericordia de las jovencitas, tener misericordia de los niños, tener misericordia de los ancianos, Padre. Tu palabra dice que tuyo es el mundo y su plenitud, el mundo de los que en él habitan. Mi familia en tus manos está. Gracias a Dios. En el nombre de Jesús, bendice a las familias que están conectadas. Guarda las amistades, Dios. Ese problema, esa adversidad, Padre. Tú lo conoces, Dios. Venga usted a sanar, Padre. Dale fuerza, fortaleza a tus hijos, Dios. Dale la bendición, Padre. Dale, Señor Jesús, lo necesario a tus hijos, Padre. Señor Dios, todos por la familia que se encuentra en California. Mi hermana Roxy Morales, en tus manos está su madre. En tus manos está Yolanda Álvarez. Toma usted el control de sus hijos, Dios. Aarón, Ameirán y Brando, en tus manos está la familia Exalco. Venga usted tomando el control de la familia Villafán. En tus manos está Guarda Luna Victoria. En tus manos está. Gracias, Dios, por hacer esa respuesta, por hacer la bendición, Dios, en nosotros. Guarda mi hermano Federico. Toma usted el control, mi hermano Henry Torrento. Donde quiera que esté en tu Dios, mi hermano Richard Rivera, pastor. Venga usted a bendecir, Padre. Y anda tu hijo, Dios, proclamando tu evangelio en las calles. Mi hermano Jonathan, donde quiera que esté. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Una bendición, hermano. Recuerde que hay una iglesia 24/7 ahí en carretera de Oro, kilómetro 1,5. Ahí están los pastores cada día adorando a Jesús. Recuerde que el Señor está haciendo maravillas. Jesucristo es el que liberta. Gloria a Dios. Así que hasta aquí vamos a llegar. Dios les bendiga. Recuerde que estamos aquí todos los días, 5 de la tarde.
5, 6, 7, cantando, orando y predicando el Evangelio hasta que Cristo venga. Dios les bendiga. Adelante con Jesús, hay victoria. Bendiciones. Aleluya.